Hermoso fantasma, de Ayame Duverso. Capítulo 10. Por supuesto que el trabajo publicitario de Mia y Patty habían rendido sus frutos y el estreno de la obra fue un éxito. Entre el morbo y el genuino interés en ayudar a una obra benéfica y disfrutar de una buena puesta en escena, el teatro tuvo lleno absoluto, e incluso muchas personas se quedaron sin conseguir una entrada para ese día, al grado de que hubo necesidad de abrir un par de fechas más, de las cuales las ganancias en su totalidad serían donadas a la fundación de la chica Andley. Candy estaba deslumbrante en un magnífico vestido de noche de chifón de seda color azul zafiro con destellos tornasolados en verde. Era de amplio escote de corazón, con mangas cortas y angostas, y tenía un cierto aire retro que le otorgaba un toque de exquisita elegancia y nostalgia. Diseño especial de su querida amiga Annie Britter, quien por supuesto se inspiró en la época en la que Graham era una estrella brillando en el firmamento del teatro. El color fue seleccionado por la misma Candy, obviamente. Contrastaba divino con su pálida piel y rubios rizos que recogió delicadamente hacia un lado, dejando un poco suelto. Su joyería de zafiros resaltaba de forma hipnótica en su nívea tez. Estaba sencillamente deslumbrante. El resto de las chicas y caballeros, por supuesto, iban acorde al estilo elegido para esa noche. El aire retro de sus vestuarios los hacía parecer salidos de una pintura de la época. Una vez concluida la función a la que había asistido como invitada especial Adrian Dickinson, y sin ningún contratiempo ni incidente extraño, como se especulara en broma en los medios de comunicación días antes del evento, haciendo alusión a la última vez que ese lugar albergó una presentación, la gala obligada fue llevada a cabo en el mismo lobby del recinto, que era enorme y había sido acondicionado especialmente para la ocasión. Candy sabía que él estaba cerca, pues le había dejado notar su presencia sutilmente, con ese aroma, con esa ligera y fresca brisa que era su distintivo. Ella sabía que él había disfrutado y le agradecía el maravilloso gesto de restaurar el antiguo Winter Garden. Para nadie era ya extraño que la pecosa decidiera quedarse cuando todo concluyó, a pesar de la hora. Siempre tenía el pretexto perfecto y para estas alturas ya nadie le preguntaba nada, únicamente le sonreían y se despedían de ella. Cuando estuvo completamente sola, fue a la placa de bronce que había hecho colocar al lado del acceso principal a la sala del escenario, y de la que nadie, salvo ella y cierto fantasma, comprendían el verdadero motivo. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Y yo te amo como se aman ciertas cosas luminosas, entre la luz y el alma. Escuchó a su lado la profundidad de la sedosa voz de Terry que la envolvía junto a sus peculiares abrazos. Ella se volvió y él estaba ahí, de pie a su lado. Se le veía tranquilo, sonriente, feliz, y ella le correspondió diciéndole con sus preciosas esmeraldas cuánto era que lo adoraba. Estás maravillosa, Candy. Fue el galante cumplido que ella recibió sonrojándose y bajando la mirada, coqueta. Él sabía que ella había intentado emular el color de sus ojos en su vestido, y aquello le enterneció y enorgulleció tanto o más que haber conseguido su primer protagónico aquella vez tan lejana. Gracias, tú también estás magnífico, correspondió la rubia, y él le soltó una risa hermosa. Vamos, Candy, traigo el mismo traje antiguo de siempre, no puedo cambiarme de ropa. Y entonces recordó que una vez le preguntó si debía ir formal a su quién sabe si era cita, y se dio un zape mental por haber sido tan bobo. Supo que ella pensó lo mismo cuando la joven lo miró abriendo los ojos desconcertada y tratando de contener una risa divertida. «Me descubriste», admitió encogiéndose de hombros. Esto fue suficiente para que ella liberara su cristalina carcajada, siendo emulada por el británico segundos después. «Aunque traigas el mismo traje de siempre, Terry, te ves espléndido». Y sus ojitos enamorados destellaron. «Es algo que no puedo explicar, porque emana de cada parte de ti. Es como si resplandecieras».
y dicho esto, se permitió embelesarse del todo con la vista de él, sonriéndole con dulzura. Se quedaron en silencio un rato más, disfrutando la presencia del otro, mirándose y grabándose cada milímetro de ser que amaban. Después de un suspiro y risitas embobadas de ella y pícaras de él, Terry terminó preguntándole si el teatro sería utilizado solamente para obras benéficas, a lo cual ella le explicó que un porcentaje de las ganancias de cada representación serían efectivamente donadas. El resto se emplearía en lo acostumbrado, y que también al menos una función de cada obra sería exclusivamente para personas que no podían darse el lujo de pagar entradas al teatro. Él se sintió satisfecho de que estos hermosos gestos de su amada se llevaran a cabo en un lugar que ahora llevaba su nombre, aunque de inicio que lo supo se sintió algo abochornado y protestó argumentando que no había alcanzado a ser tan bueno, importante o famoso, ni había participado en tantas obras como para ser merecedor de semejante honor. Al final tuvo que rendirse, pues descubrió que esa pecosa podía ser todavía más terca que él mismo. Se despidieron sin que lograra sonsacarle ni una sola palabra de la idea que ella decía tener para solucionar su dilema existencial, pero sí que ella lo hiciera prometer no plantarla en su ahora sí cita de la siguiente semana en la vía Grantchester. El avión aterrizó puntual en el aeropuerto Heathrow en Londres, UK, y Candy descendió de él. Patty y Steer la acompañaron. La rubia hubiera preferido ir sola, pero Albert le había pedido muy especialmente que permitiera que el arquitecto y su novia fueran con ella, pues tenía el presentimiento de que en algún momento podría necesitar de su apoyo, y al ser los más tranquilos y maduros del grupo, pensó que era lo mejor. Su hermanita, incapaz de negarle ese pedido especial a su adorado hermano Bert, accedió a la muy grata compañía de los chicos. Tanto William Albert como Alistair y Patricia conocían bien el motivo verdadero por el cual la revoltosa de Candy se había organizado ese viaje tan repentinamente. Y si bien seguían sin comprender el creciente interés que la chica había desarrollado durante ese último año por aquel actor y su historia, sencillamente la apoyaban de forma incondicional, justo como ella siempre había hecho con todos, sin preguntar, sin juzgar, sin cuestionar. Por este motivo, sabían que tan pronto como se recuperaran del cambio de horario y del largo trayecto, con todo y que viajaron en primera clase, irían directo a la mansión Grantchester a visitar a sus moradores y pedir permiso para visitar el cementerio privado de la familia. Afortunadamente, Albert, en sus investigaciones y pesquisas para conseguirle más información a su hermanita, había logrado hacer buenas migas con el reciente duque, que era más o menos de su edad, amén de que empezaban con una idea para hacer negocios juntos y expandirse todavía más. Por lo que por ese lado sería bastante sencillo que les permitieran entrar al Camposanto y posteriormente a la Villa de Escocia. Después de un par de días en la mansión Antley de Londres, en los cuales descansaron y salieron de turistas y de compras, Steer recibió la llamada de la asistente de su excelencia Edward Fitzalan Graham, 17º duque de Grantchester, para informarle que su gracia lo recibiría a él y a las señoritas Antley y O'Brien al día siguiente a las 11 horas en su residencia. Les dio la dirección y se despidió de ellos amablemente. «Bien, chicas, mañana nos reciben en la mansión de los Grantchester», les anunció el arquitecto, y la rubia se estremeció un poco. Finalmente vería a uno de ellos. «Me pregunto si tendrá al menos algo de parecido con Terence», fue el audible pensamiento de la pecosa. «Bueno», esta fue Patty, quien era bastante realista y sensata. Considerando que él fue hijo de Eleanor Baker y no de la duquesa, sería difícil que alguno tuviera rasgos demasiado similares. Puso expresión pensativa. Pero al final quizá tengan cierta familiaridad. Después de todo, llevan la sangre del duque Richard. Cierto, puede que físicamente tengan o no algo en común, pero al menos el aire aristócrata que se ve en las fotos de Terry sí debe tenerlo. El joven le guiñó el ojo a su prima, que se notaba nerviosa. «Tranquila, Candy, todo estará bien», y la abrazó fraternalmente.
Gracias, chicos. La pecosa sonrió animosa. Un día después, los tres jóvenes eran recibidos en la enorme mansión del duque, en las afueras de Londres, que era en realidad un palacete de estilo victoriano clásico. Evidentemente, era el mismo que había habitado esa familia desde hacía muchas generaciones. Los tres, a pesar de estar acostumbrados al lujo y buenas maneras, estaban asombrados del derroche de exquisito gusto y refinamiento del que eran testigos, no solamente en la decoración del lugar, sino en la atmósfera de relajada elegancia y majestuosidad del ambiente e inmediaciones. Por aquí, por favor. Su excelencia los espera, les indicó la asistente, quien era una eficiente ejecutiva que les había solicitado presentarse 10 minutos antes de las 11 para que el duque los recibiera en la hora justa que les hubo asignado. Los tres agradecieron y caminaron detrás de la mujer. Candy se quedó un poco atrás e iba repasando cada cosa que veía. Tenía una extraña mezcla de sentimientos. Por una parte, era emocionante recorrer los lugares en los que su amado Terry vivió cuando era un niño. Se quiso imaginar al pequeño travieso corriendo de un lado a otro, alegre. Pero luego recordaba que su infancia no fue precisamente buena, y le dolía saber que ahí mismo él hubo sido tan desdichado. Buscaba por si había retratos de los miembros de la familia. Desafortunadamente, por donde pasaban no los encontró. Al llegar al despacho, la chica que los guiaba tocó discretamente la puerta para escuchar casi de inmediato un firme pero amable «Adelante, por favor». Les abrieron y una vez que estuvieron dentro, la asistente cerró las puertas quedando allá afuera. No era necesario anunciarlos, pues él ya los esperaba. El hombre que los recibió era alto, de porte refinado, piel apiñonada y cabello corto castaño oscuro, con ojos grises. Usaba una perfectamente recortada barba y bigote de candado, pero a la pecosa le resultó con un interesante parecido a las fotos que viera de Richard, el padre de Terry. Y las maneras estudiadas de aristócrata que ostentaba definitivamente le recordaron a su amado actor. Sí, aunque su parecido físico no era demasiado, se notaba que la educación recibida por ambos en medio de la nobleza era la misma. La ojiverde recordó que Terence le contó que tocaba el piano y el cello. ¿Sería que este nuevo duque también lo hacía? Pronto fue sacada de su mente con el saludo cálido del joven noble. «Adelante, por favor. Bienvenidos». Fue la afable bienvenida que recibieron del caballero, que efectivamente se veía de la edad de Albert y mucho menos formal de lo que esperaban. «Alistair, un placer conocerte». Le dio un fuerte apretón de manos al pelinegro. Luego se volvió a las jóvenes y les besó a ambas la mano. «Un placer, señoritas». Ellas estaban perplejas, pues les habían dicho que el protocolo de la realeza británica era muy estricto y que debían hacer una reverencia específica para saludar al duque. Edward notó la turbación de ambas y sonrió con calidez. «No se preocupen por el famoso protocolo. Clarice gusta de espantarme a todas las visitas con esas formalidades». Las chicas atinaron a asentir un poco aturdidas, pero fue su espontánea sonrisa la que terminó de romper el hielo. «Siendo así, me presento, su gracia. Candy Sandley, encantada». Y también sonrió abiertamente. «Patricia O'Brien, excelencia». Y él soltó una risita. «Edward, por favor. Y va para ti también, Alistair, antes de que me llames señor duque o algo así». Se dirigió al de los lentes, quien se sonrojó, pues sí estuvo a punto de decir algo parecido. «Bueno, solamente si tú me llamas Steer a mí», concedió el arquitecto. «Trato. ¿Desean tomar algo?», ofreció. Ellos aceptaron un clásico té inglés y el duque llamó a su asistente para pedirle lo solicitado. «Para mí es un placer recibirlos. Albert y yo nos hemos hecho buenos amigos. Lamento que no haya podido venir él también». «Oh, él también lo sintió bastante, pero el pobre de mi hermano está en medio de la reestructuración de 2 de las empresas del consorcio y le fue imposible acompañarnos por esta vez».
Entiendo. Será una próxima ocasión entonces. O tal vez tú puedas visitarlo a él en Nueva York. Para nosotros sería un gusto recibirte allá. Steer se tomó la atribución de invitarlo, pero sabía que a su primo no le molestaría. Muy amable, Steer. Te tomaré la palabra muy pronto entonces. En eso entró el servicio con las bebidas de todos, mismas que fueron agradecidas. Cuando se retiró el mayordomo, el aristócrata retomó la conversación. Y bien, entiendo que están aquí con un propósito específico, ¿cierto, Candice? La miró directamente, con una mirada penetrante que le resultó ciertamente similar a la de Terence. Candy, por favor, pidió ella con naturalidad, y él asintió. Y es cierto, nosotros quisiéramos pedirte permiso para visitar el cementerio privado de tu familia, si no es demasiado atrevimiento. William me informó que la señorita O'Brien aquí presente está realizando una investigación para un documental sobre las familias de mayor antigüedad de la nobleza británica, ¿cierto? Efectivamente, Albert le había inventado eso para conseguirles acceso completo a la historia de los Grantchester. Total que la pobre Patty ahora se tenía que montar la dichosa investigación y documental, pero al final le estaba resultando interesante, pues había mucha tela de donde cortar. Puede llamarme Patty, si no le incomoda, pidió suavemente la periodista. Ok, Patty, pero también llámame Edward, y tutéame como tus amigos, por el amor de Dios, que no soy un viejo rancio como mis tatarabuelos. Y todos rieron con él. Y con ese pretexto le sonsacaron bastante información al simpático noble, que sin empacho alguno les contó sobre las diabluras de sus antepasados. Por supuesto que Patty hizo énfasis en el 14º duque, aludiendo a su famoso y rebelde hijo Terence. Edward, que resultó ser un admirador de ese joven en particular, les contó que para él había sido como una especie de héroe al revelarse a todo lo que su familia y título representaban, que había sido el pionero en perseguir sus sueños, importándole muy poco su dichosa herencia al ducado y toda la historia que ellos ya conocían. Incluso los llevó a ver los retratos de Richard y Terry que conservaban en esa mansión. Y sí, les contó que su bisabuelo había sido bastante duro e injusto con su primogénito, que cuando éste huyó a Estados Unidos a buscar a su madre biológica, él quiso hacerlo volver y fue personalmente a buscarlo. Pero al verlo tan satisfecho, libre y realizando su vida como él la deseaba, al lado de su madre, no tuvo corazón para quitarle eso, pues él mismo en su juventud deseó ser liberado de las ataduras que su ducado representaba. Candy escuchaba con atención y por supuesto que se perdió por un par de minutos observando el retrato de su Terry, el cual no le hacía realmente justicia, pero era un buen intento. En ese estaba sentado, con expresión neutral y usando un traje de la época, que a legua se notaba bastante incómodo. Se imaginó al pobre actor posando todo tieso, y eso le provocó algo de gracia, que su anfitrión notó de inmediato. Sí, cuenta la leyenda que él aborrecía que lo vistieran de muñeco, y más que lo hubiesen retratado de ese modo. ¿Sabían que él no posó para esta pintura? Fue una representación obtenida a partir de fotografías y de un cuadro que se encuentra en la Villa Escocesa, para el que sí posó, aunque a regañadientes. Acto seguido les contó la historia de aquel otro cuadro. Luego siguió con su relato de sus antepasados favoritos, que eran justamente Terry y su padre. Fue así como los chicos se enteraron que efectivamente el antiguo duque padeció un terrible dolor al saber del accidente de su amado primogénito, que convenció a la señorita Baker de permitirle llevarlo a Londres y que cuando arribó permaneció encerrado prácticamente 3 días con su hijo, llorándolo amargamente. Finalmente, añadió que a partir de entonces la hasta entonces férrea salud del caballero fue mermando, hasta que 5 años después falleció, afortunadamente en paz. Dicen que después de lo que pasó con el tío Terence, como me gusta llamarlo, y de quien tomé el ejemplo de ser yo mismo siempre, mi bisabuelo se volvió mucho menos estricto con sus otros hijos, pero que jamás se sobrepuso a la pérdida del primero.
Esto lo dijo con tristeza. ¡Qué historia tan triste! Habló Stir con calma y mirando de reojo a su prima, que tenía los ojos cristalinos. Esto es por demás interesante. Creo que, sin agraviarte, ellos son los miembros más sobresalientes de tu familia. Acotó Patty, que ya veía la esperada oportunidad de pedirle que los dejara ver la tumba de ambos en específico. Oh, descuida, yo pienso igual que tú, contestó él de lo más natural. Disculpa, Edward. Fue la pecosa quien se animó finalmente, luego de controlar los sollozos que casi se le salían. ¿Crees que podamos visitar su mausoleo? Oh, sí, y si me permites grabar alguna toma o algunas fotografías sería excelente. Si no está prohibido, por supuesto. Patty se entusiasmó. Claro, no hay problema. Si gustan, vamos de una vez. Acto seguido se levantó y llamó a su eficiente asistente para pedirle que prepararan su auto y avisaran que haría una visita al cementerio y que iría acompañado. Hermoso fantasma, de Ayame Duverger.